Un cordial saludo y un fuerte abrazo. Nuestra clase anterior estuvimos leyendo el versículo 8 del capítulo 5 de la primera carta a Pedro, que se haced sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hoy vamos a continuar con el versículo 9, que tiene tres aspectos importantes. Dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí hay dos cosas donde Pedro y nuestro Señor Jesucristo nos invitan a primero a resistir al enemigo, pero no de cualquier forma, sino nos dice firmes en nuestra fe. Y además nos dice, miren, no se preocupen, porque estos padecimientos que ustedes están sufriendo, antes de ustedes y después de ustedes, todos aquellos genuinos, auténticos y verdaderos cristianos pasarán por eso. Es decir, está hablando también en nosotros, por si usted se encuentra en este momento en alguna prueba, también está hablando de nosotros. Y les decía en la clase pasada que estos dos versículos son uno de los, digamos, de los más malentendidos y que a veces la gente utiliza para lo llamada guerra espiritual de una forma inadecuada. Yo creo que todos, cuando comenzamos los primeros años a la iglesia y bueno, los líderes en su afán, en su necesidad, digamos, porque a ellos también los habían enseñado así, y su falta de estudio nos enseñaron a hacer cosas que realmente condujeron a cansancio, y hoy en día mucha gente no quiere saber nada del cristianismo. En este libro, Equipados para la Batalla, de John MacArthur, realmente él está dando dice cómo debemos nosotros, como verdaderos, genuinos y auténticos cristianos, prepararnos para la batalla. Y el capítulo 4 habla del deber del creyente, ¿cierto? Y él dice que la Biblia es nuestro deber como soldados de la cruz, ¿sí? Nos muestra y nos dice cuál es nuestro deber. Dice, son tres: soportar la adversidad, pelear la buena batalla y permanecer firmes en la batalla. Y aquí está hablando Pedro precisamente de permanecer firmes en la batalla. Voy a leerlo. Dice, en primera la carta a los Corintios, capítulo 10, 12, Pablo dijo: el que piense estar firme, mire que no caiga. Satanás no quiere que permanezcamos firmes, por eso Pedro advirtió: sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistir al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. Y aquí pasa a describir qué significa estar firmes. Dice, necesitamos tomar en serio esta cuestión del diablo estando despiertos y espiritualmente alertas. Son dos cosas importantes: estando despiertos y espiritualmente alertas. Nuestro pensar no debe ser desbalanceado, obstaculizado, confuso o centrado en uno mismo. La razón es porque Satanás, nuestro adversario, quiere agarrarnos en pecado. En su intento por hacernos caer, nos ataca como el león. ¿Sabía usted que el león ruge solo cuando ya tiene a su víctima? De otra manera, la víctima estaría siendo alertada de su venida. Cuando el león ha acorralado o ha matado a su presa, es que ruge en señal de victoria, antes de devorar. Es decir, todavía tenemos oportunidad. Ya que Satanás anda como un león, se nos manda a resistirlo. La palabra griega que se traduce resistir es un término militar que se refiere a tomar una posición firme en contra de un enemigo. Escuche esto: tomar una posición firme en contra de un enemigo. Debemos permanecer firmes en contra de nuestro enemigo infernal, estando firmes en la fe. O sea, no es firmes de cualquier manera, sino en nuestra fe. Eso se refiere a la pureza tanto de doctrina como de conducta. Ojo a esto: de doctrina y de conducta, dos cosas que deben estar, de doctrina y de nuestros testimonios, como lo hemos venido hablando. ¿Quiere estar firme en la fe? Aléjese del mal y acérquese a Dios. Cuando Satanás o los deseos carnales lo tienten, resista. Si hacemos esto, la Escritura garantiza que el diablo irá de nosotros. Esto está en Santiago capítulo 4, versículo 7. Resistir al diablo no es cuestión de hablarle o reprenderlo. La Escritura describe claramente la armadura que debemos usar en la batalla.
y consiste de provisiones divinas de las cuales debemos depender. En Efesios 6, 11 y 13, Pablo lo pone de la siguiente forma: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Toda la armadura quiere decir que cada pieza que se nos ha dado es esencial. Si usted va a ser un soldado de este ejército, si va a pelear victoriosamente en esta cruzada, usted tiene que ponerse todo el equipo que se le ha dado. Esa es nuestra regla en cualquier ejército. Y eso es infinitamente más cierto en el reino y en la guerra espiritual en la que estamos interesados, porque su entendimiento es inadecuado. Solo Dios es el que conoce a su enemigo, y Él conoce exactamente la provisión que es esencial para usted, si es que va a permanecer firme. Cada parte y cada porción de esta armadura es absolutamente esencial. Y lo primero que tiene que aprender es que usted no está en condiciones de escoger lo que quiere. Aquí nos ilustra y nos dice cómo enfrentar, cómo estar firmes. Y quiero que tengamos esto en cuenta, porque yo les decía que a veces se nos ha llevado, y ahí dice que no es gritarle al diablo, que no es zapatearle al diablo, que no es insultarlo, que no es retarlo, ¿cierto? No es muchas veces ungir un lugar solo con aceite o llevar una cruz. No, esas cosas no van a funcionar, ¿cierto? Nosotros debemos recordar muy claro que Satanás es muy astuto y que él conoce todas las artimañas, ¿cierto? Él era uno de los ángeles que estaba cerca de Dios, el querubín, uno de los más bellos, que estaba encargado de la adoración. Entonces él conoce todas las armas, y él, cuando fue echado del cielo, quiso copiar eso, y lo ha copiado de una forma que también tiene sus formas espirituales negativas, pero las tiene. Entonces, cuando nosotros nos metemos en eso, les decía en alguna oportunidad, terminamos más estudiando más de Satanás y de las sectas que estudiando de Dios y conociendo a Dios. Y termina John MacArthur diciendo: nosotros no podemos enfrentarnos a él solo, porque nosotros no lo conocemos. Yo creo que cuando usted ha tenido una enfermedad o ha sabido de alguna enfermedad, conoce a alguien que pasó por esa enfermedad y salió, ¿cierto? Y usted, ¿qué es lo primero que hace? Venga, ¿usted qué hizo? ¿A dónde fue? Deme la dirección de ese médico. ¿Qué se tomó? Venga, yo me lo tomo. Sí, buscamos personas que han tenido experiencia, que han pasado por eso y que nosotros las vemos que están sanas, ¿cierto? Y que le resultó el tratamiento. Entonces, ahí sí queremos ir a donde esa persona. ¿En esto qué hacemos? ¿Quién derrotó a Satanás? Jesucristo. ¿Quién es el que conoce cómo derrotarlo? Pues Él. ¿A quién tenemos que ir? A Él, ¿cierto? No podemos nosotros por nuestros mismos medios, ¿cierto? Y como vuelvo e insisto, eso no es zapateando, eso no es gritando, no es insultando, y no estoy diciendo que nosotros tenemos la autoridad, porque Él dice dos cosas acá. Tenemos que estar firmes en la fe y nuestro testimonio. Ya vamos a mirar qué es la fe, porque de la fe se habla mucho, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de fe tenemos nosotros? Son dos cosas que van unidas y no están separadas. John MacArthur también termina diciendo en su Biblia aquí: resistir significa mantenerse firme en contra de. El método para resistir al diablo consiste en fórmulas específicas o palabras dirigidas a él y sus demonios. No consiste en eso, sino en permanecer firmes en la fe cristiana. Esto implica no dejar de vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. A medida que el creyente conoce la sana doctrina y obedece la verdad de Dios, aumenta su capacidad para resistir el enemigo de su alma. Es decir, a medida que nosotros conocemos más a Dios, nos metemos más a su palabra. Recuerda que Él viene hablando que si estamos bajo su mano, ¿cierto? Que si echamos toda nuestra ansiedad, es decir, porque tenemos confianza y nuestra fe genuina está puesta en Él, entonces solo así podremos resistir al diablo. Yo no sé cuántas veces le ha pasado a usted que ha querido hacer las cosas en su fuerza y se ha quedado. El día de hoy vamos a dejar ahí. La próxima clase vamos a hablar algo sobre nuestra fe. Que tengan un excelente y maravilloso día. El amor, la paz y el gozo del Señor esté con todos nosotros.